la década de los 90, cuando el Estado tomó la decisión de impulsar al país hacia la modernidad, bajo el proceso de apertura económica, no se abordaba una política integral profunda de internacionalización que abarca aspectos más allá del comercio exterior y de la inversión. Sin duda, ese fue el aliento que nos embarcó a nosotros en el proceso de globalización. Pero ya es necesaria una nueva hoja de ruta que direccione el país hacia una efectiva integración de la economía colombiana en el mundo, con visión diferencial y territorial, capaz de orientar esfuerzos a favor de la transmisión de conocimientos y de tecnologías usadas para países desarrollados con resultados positivos en nuestro sistema de producción. Hola familia Zapista, reciban un fraternal saludo. En el día de hoy, el grupo Estrategas Globales, conformado por Margarita Stephanie Buenbariza, Carlos Alberto Barreto Moreno, Ana María Rangel Carrillo y quien les habla, Yesid de Jesús Salcedo Solano, estaremos hablando sobre unos temas interesantes para nuestro interés, como lo son las relaciones internacionales y la importancia de Colombia para el mundo, los dilemas que enfrentan las relaciones internacionales en el proceso de globalización, historia de las relaciones internacionales en Colombia, organizaciones internacionales a las que pertenece Colombia, la diplomacia contemporánea, la política exterior colombiana, la evolución en el orden mundial contemporáneo en el actual proceso de globalización, conflictos políticos contemporáneos, el futuro de las relaciones internacionales, sus características y estructuras, y también la integración regional basado en las relaciones internacionales y por último, el Estado como actor internacional. Entrando en materia, las relaciones internacionales y la importancia de Colombia para el mundo. Colombia busca establecer relaciones diplomáticas y comerciales con otros países, independientemente de sus ideologías o sistemas políticos o económicos. Por ello, la economía colombiana es bastante abierta, se basa en el comercio internacional y sigue las directrices del derecho internacional. Por otra parte, las relaciones regionales también han mejorado enormemente. Sin embargo, persisten problemas con respecto a la propagación de grupos terroristas de izquierda como la FARC, el ELN y grupos de paramilitares. Estos han sido expulsados de sus escondites en áreas rurales de Colombia y han encontrado refugios seguros en áreas no monitoreadas de los estados limítrofes. El número de la FARC ha disminuido significativamente en la última década, a un estimado de 5.000 a 7.000. Y si bien la colaboración militar conjunta ha aumentado de manera constante con países limítrofes de Brasil, Panamá, Perú y Venezuela, ha habido tensiones entre Colombia y Ecuador con respecto al tema. En 2002, el gobierno ecuatoriano cerró su principal cruce fronterizo en Colombia, restringiendo sus horas de operación. Ecuador continúa expresando su preocupación por la influencia de inmigrantes derivada de la actividad guerrillera en sus fronteras. Desde entonces, ha surgido pruebas que sugieren que el número significativo de los soldados de infantería de la FARC en las fronteras entre Colombia y Ecuador y sus alrededores son emigrantes ecuatorianos que se unieron al grupo terrorista de izquierda por necesidad. Los emigrantes ecuatorianos que regresan han enfrentado restricciones de reingreso. Del mismo modo, la disputa fronteriza marítima con Venezuela en el Golfo de Venezuela, territoriales con Nicaragua sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia y el Banco Quitasueño. Estados Unidos disputa la soberanía con Colombia sobre el Banco de la Serranilla y el Banco Bajo Nuevo. Estados Unidos reclama que el Banco Quitasueño es un arrecife sumergido, por lo que no se reconoce la soberanía de ninguna nación sobre él. En ese sentido, las relaciones exteriores de Colombia son funciones del presidente de la República como jefe de Estado. Son delegadas al Ministerio de las Relaciones Exteriores de Colombia o Cancillería y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
La Cancillería, por su parte, administra las misiones diplomáticas a otros países y representaciones ante los organismos multilaterales. Y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia controla la política comercial. Desde 2008, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia ha alcanzado o fortalecido acuerdos comerciales bilaterales con Corea del Sur, Japón y China, fortaleciendo el intercambio comercial y el desarrollo de la cuenca del Pacífico. En ese orden de ideas, Colombia es un actor importante en el escenario internacional, tanto por su posición geográfica estratégica como por su compromiso con el multilateralismo y la cooperación internacional. Su política de exterior se enfoca en fortalecer la integración regional, diversificar las relaciones y destacar sus capacidades en áreas como la biodiversidad y la lucha contra la droga. Colombia también busca consolidar su rol como referente en la promoción de la paz y de los derechos humanos. La importancia de Colombia en las relaciones internacionales, como ya les había mencionado antes, gracias a su posición geográfica, hacia su biodiversidad, a su compromiso con el multilateralismo. Colombia es un miembro fundador de las organizaciones internacionales como la ONU y la OEA y se ha distinguido por su compromiso con el diálogo y la cooperación internacional. Colombia ofrece cooperaciones a otros países, especialmente en el área como la educación, la salud y el desarrollo sostenible. En su política exterior activa, la Cancillería colombiana busca consolidar la política exterior, diversificando las relaciones y promoviendo el intercambio político, económico y cultural con diferentes países. La integración regional, Colombia busca fortalecer su integración con países de América Latina y del Caribe a través de acuerdos comerciales y de cooperación. Con su diversificación de relaciones, Colombia busca ampliar su red de relaciones con países de Asia, Europa y África, diversificando sus socios comerciales y de cooperación. La lucha contra la droga y el terrorismo, Colombia continúa siendo un referente de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, colaborando con otros países para combatir este flagelo. Con la promoción de la paz y de los derechos humanos, se compromete con la promoción de la paz, la justicia social y los cambios de los derechos a nivel regional e internacional. Con el fortalecimiento de la economía, Colombia busca establecer su economía a través de la diversificación productiva, la inversión extranjera y la promoción del comercio internacional. Algunos ejemplos de la participación de Colombia en las relaciones internacionales: encontramos los acuerdos internacionales firmados de libre comercio con países como Chile, México, Estados Unidos y la Unión Europea, lo que facilita el comercio y la inversión. La cooperación internacional, Colombia participa en programas de cooperación en áreas de educación, la salud y la agricultura, apoyando el desarrollo en otros países. Organizaciones internacionales. En las organizaciones internacionales, Colombia participa activamente en las organizaciones internacionales como la ONU y la OEA y la Comunidad Andina, contribuyendo a la solución de los problemas globales. En otras palabras, Colombia desempeña un papel importante en las relaciones internacionales, tanto por su posición estratégica como por su compromiso con la colaboración y el diálogo. Su política exterior busca fortalecer la integración regional, diversificar las relaciones y destacar sus capacidades en el área como la biodiversidad y la lucha contra la droga. Ahora pasamos a otro tema interesante, como lo son los dilemas que enfrentan las relaciones internacionales en el proceso de la globalización. La globalización presenta dilemas complejos para las relaciones internacionales, incluyendo las tensiones entre el proteccionismo y el libre comercio, la desigualdad entre países y la necesidad de abordar problemas globales como el cambio climático y las pandemias, ¿por qué no? La globalización también genera debates sobre la soberanía estatal, la cultura y la identidad nacional, y la influencia de las corporaciones multinacionales en la política global.
Dentro de estos dilemas clave, como ya les había dicho, encontramos el proteccionismo contra el libre comercio. La globalización fomenta el libre comercio, entre comillas, pero algunos países recorren al proteccionismo para proteger sus industrias y mercados, generando tensiones comerciales. Como lo vemos hoy en día, el ejemplo más claro que tenemos es el problema de aranceles que está viviendo Estados Unidos con China, el cual se ven afectados no solamente el comercio interno, sino también el externo. Nosotros como colombianos y todos los países que generan esos intercambios comerciales entre estos países se ven afectados también con todo este tema de los aranceles que está imponiendo Estados Unidos a China. También vemos que existe la desigualdad entre países. Gracias a la globalización, esta ha beneficiado a algunos países, pero ha exacerbado la desigualdad entre los ricos y los pobres, generando tensiones sociales y políticas. Del mismo modo, la globalización ha desafiado a la soberanía estatal, ya que los actores estatales como las ONGs y las empresas multinacionales tienen una influencia cada vez mayor dentro de la política global. La globalización ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar problemas globales, como ya lo había dicho antes, el cambio climático, las pandemias, la pobreza, la desigualdad. Esto requiere de cooperación internacional. Por eso vemos que cada vez los países se unen para combatir estos flagelos que sin duda alguna degeneran o degradan, la población en general. Las corporaciones multinacionales tienen una gran influencia, como ya lo había dicho, en la política global y económica, generando debates sobre su responsabilidad social y su impacto en las economías locales. En cuestiones culturales y de identidad, la globalización ha generado debates sobre la pérdida de la cultura y de la identidad nacional, así como la influencia sobre la cultura occidental en el resto del mundo. El papel de la globalización ha tenido un impacto significativo en las relaciones internacionales, creando oportunidades y desafíos. Ha facilitado la integración económica y la cooperación internacional, pero también ha exacerbado la desigualdad y la generación de tensiones políticas. Esto quiere decir que la globalización es un proceso complejo y multifacético que plantea dilemas importantes en las relaciones internacionales. Estos dilemas requieren una reflexión crítica y la búsqueda de soluciones innovadoras que pueden abordar tensiones y desafíos que generan. Sigue nuestra compañera Margarita. Participantes del módulo de globalización estratégica y relaciones mundiales, les habla su compañera Margarita Huelvas. Apreciados compañeros y docentes, reciban un cordial saludo. Es para mí muy importante tener este espacio de aprendizaje con todos ustedes, ya que vamos a tratar un tema que es crucial para Colombia, y es cuál ha sido el papel que ha jugado Colombia en el escenario mundial. Lo vamos a ver a través de la historia de las relaciones internacionales de Colombia, pero no solo lo vamos a ver desde un punto de vista diplomático o de organismos multilaterales, sino que también lo vamos a ver desde el punto de vista donde se va a ver cuál ha sido la evolución que hemos tenido, cuáles han sido los retos que se nos han presentado, las lecciones que hemos aprendido y las que debemos aprender. Este tema lo dividiré en diferentes etapas. Primera etapa. Etapa que es llamada etapa de la independencia y la afirmación de soberanía entre 1810 y 1830. Podemos tomar como punto de partida el 20 de julio de 1810, cuando se dio el grito de la independencia. Sabemos que esta época se marcó por el inicio de la lucha por la emancipación. Por eso en 1819, cuando se dio la victoria de la batalla de Boyacá, se consolidó la independencia militar. Después de esto, en 1821, con la promulgación de la Constitución de Cúcuta, también se dio origen a la Gran Colombia, la cual estaba integrada por Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. En 1824, los Estados Unidos reconocieron
oficialmente a la Gran Colombia y después de ellos lo hizo el Reino Unido en 1825. Un reconocimiento que era muy importante ya que era la clave para el posicionamiento internacional de esta nueva nación. Se da lugar después de esto a la segunda etapa, que es la etapa de la consolidación republicana y las relaciones vecinales entre 1830 y 1903, en donde se da la disolución de la Gran Colombia en 1830, que marca una línea de diferencia porque Colombia llegó a llamarse República de la Nueva Granada y hasta 1858 se convirtió en la Confederación Granadina. Luego, en 1863, cambió a los Estados Unidos de Colombia, pero finalmente en 1886 adoptó el nombre de República de Colombia. Durante este siglo se hicieron la firma de varios tratados limítrofes. En 1881 y 1883 se intentó hacer acuerdos con Venezuela que no fueron ratificados. Luego en 1894 Colombia y Ecuador firmaron un tratado de límites definitivo. Lo que marcó una diferencia muy importante en las relaciones de Colombia fue la separación de Panamá en 1903, que fue influenciada por la intervención de Estados Unidos que buscaba construir el canal interoceánico. Esta separación deterioró profundamente las relaciones con Estados Unidos. Luego de esto se da la tercera etapa, la etapa del siglo XX al multilateralismo entre 1903 y 1989. En 1921, Colombia firmó el Tratado de Thomson-Urrutia en Estados Unidos, un tratado que le reconoció a Colombia la pérdida de Panamá y le establecía una compensación económica. Luego, en 1932, se seguía presentando conflictos, en este caso fue con Perú por el trapecio amazónico, lo cual terminó en 1934 con la intervención de la Sociedad de Naciones. En este caso fue una línea de cambio o de avance porque se estaba avanzando en el uso del derecho internacional. Colombia después de esto fue partícipe de la Conferencia de San Francisco en 1945, donde se hizo la firma de la Carta de las Naciones Unidas, lo cual la convirtió en un miembro fundador de la ONU. También participó en la fundación de la OEA en 1948, que debemos resaltar que la primera conferencia de esta fue en Bogotá. Años después, durante la Guerra de Corea, entre 1950 y 1953, Colombia envió tropas para apoyar a la coalición liderada por la ONU y fue el único país en Latinoamérica que lo hizo. En 1969 se hizo la fundación del Pacto Andino, que hoy es conocido como la Comunidad Andina, donde Colombia tuvo un papel activo. Y durante las décadas siguientes, el país participó en diversas organizaciones multilaterales, como el Grupo de los 77 en 1964 y el Movimiento de Países No Alineados, aunque mantuvo su alineación con Occidente. Se da lugar a la cuarta etapa, que es la etapa de las relaciones contemporáneas, que es entre 1990 y la actualidad. Podemos decir que tras el fin de la Guerra Fría en 1989, Colombia optó por adoptar una política de apertura económica. Se dio la Constitución de 1991, la cual ratificó el compromiso con el derecho internacional, también con la integración regional y sobre todo con los derechos humanos. En 1994, Colombia solicitó formalmente el ingreso a la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y por esto comenzó a negociar múltiples tratados de libre comercio. Luego de esto, en 2012 se dio el inicio del proceso de paz con la FARC, el cual fue firmado en noviembre del 2016, que marcó una diferencia ya que Colombia contó con el apoyo de países como Cuba, Noruega, Venezuela, Chile, con garantes y facilitadores. Además de todo esto, tuvo un respaldo decidido de la comunidad internacional. En el año 2020, Colombia ingresó oficialmente a la OCDE, integrándose a un grupo de países comprometidos con la democracia, el comercio y las buenas prácticas de gobernanza. Actualmente, en el siglo XXI, Colombia enfrenta desafíos globales.
Son grandes desafíos internacionales como lo pueden ser el cambio climático, la crisis migratoria venezolana que nos está afectando desde el 2015, está la defensa de la Amazonía y la construcción de una diplomacia que debe ser inclusiva y tecnológica. Por otra parte, en el ámbito regional, Colombia mantiene siempre su participación en espacios como la Alianza del Pacífico, que fue fundada en 2011, y también continúa con vínculos con organismos multilaterales como la ONU, la OEA, la CELAC y el BIC. En conclusión, desde 1810 hasta hoy, Colombia ha venido pasando por una historia diplomática un poco compleja. Hemos pasado de buscar el reconocimiento internacional a ser protagonistas de foros multilaterales. Hemos tenido una diplomacia que se caracteriza por ser defensiva, pero a la vez por ser constructiva. También hemos cometido muchos errores, pero a la vez también hemos sabido alzar la voz por la paz y la prosperidad. Hoy más que nunca estamos necesitando esa política internacional como los derechos humanos, que no solo vele por los derechos del Estado, sino que también vele por los valores del pueblo colombiano, que son la paz, la reconciliación, la prosperidad, los derechos humanos, y que garantice el buen vivir. Es muy importante que sigamos utilizando estas relaciones internacionales como una fuente o una herramienta para el desarrollo y la reconciliación, para garantizar una mejor calidad de vida, no solo para Colombia o Latinoamérica, sino también para el mundo. Por otra parte, resulta fundamental para comprender el lugar que ocupa nuestro país en el complejo del entramado de las relaciones globales, las organizaciones internacionales a las que Colombia pertenece. Cuando hablamos de estas organizaciones, no solo estamos hablando de siglas, de nombres o de tratados. Cuando hablamos de estas organizaciones estamos hablando de historia, la historia de Colombia como nación soberana, de las aspiraciones que tenemos para la paz, el desarrollo, la justicia social, la integración económica y la cooperación solidaria. Estaríamos entendiendo cómo Colombia, con sus complejidades internas y su diversidad, se estaría proyectando hacia un mundo con una voz propia, pero también dispuesta a dialogar y cooperar también para seguir transformándose junto a otros países. Pero, ¿por qué pertenecer a estas organizaciones internacionales? ¿Por qué Colombia como país decide formar parte de estas organizaciones? La respuesta se viene anclando a varios factores. En primer lugar, la globalización ha venido mostrando que ningún país puede enfrentar solo los grandes desafíos contemporáneos, como lo pueden ser el cambio climático, el crimen transnacional, las pandemias, el comercio internacional y la seguridad cibernética. Sabemos que son fenómenos que no conocen fronteras, por tanto requieren respuestas conjuntas. En segundo lugar, la pertenencia a estos organismos multilaterales le está ofreciendo a Colombia un escenario para poder defender sus intereses estratégicos y promover sus valores para poder posicionarse diplomáticamente. Viéndolo desde este punto de vista, podemos decir que nos permite influir, aunque esto es de una manera relativa, hay una cierta influencia en la toma de decisiones globales y regionales. Y en tercer lugar, las organizaciones sirven como unos espacios de legitimidad. En estos espacios, Colombia puede demostrar su compromiso con el derecho internacional, los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible. Entonces, es muy importante saber a qué organizaciones internacionales pertenece Colombia. Empecemos por la organización más emblemática, que vendría siendo la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Colombia fue uno de los 51 estados fundadores de la ONU el 24 de octubre de 1945 y desde entonces ha venido teniendo una participación activa en los principales órganos y agencias especializadas. En la ONU, Colombia ha promovido resoluciones sobre temas tan variados como la lucha contra el narcotráfico, la protección de defensores de derechos humanos y la compensación sur-sur. Además, Colombia también ha sido miembro no permanente de consejos de seguridad en varias ocasiones, siendo una de las más recientes la que fue entre el año 2011 y 2012.
De igual manera, también es parte de agencias como la UNESCO, donde se promueve la educación, la ciencia y la cultura. La OMS, que fue de vital importancia para nosotros durante la pandemia del COVID-19, y la FAO, que nos está haciendo un respaldo sobre las iniciativas contra el hambre y la pobreza rural en nuestro país. Por otra parte, también hace parte de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Ella ha venido siendo un escenario crucial para la diplomacia colombiana, ya que esta organización ha sido testigo y promotora de procesos democráticos en todo el hemisferio occidental. Colombia ha estado participando activamente en la Carta Democrática Interamericana. Este es un instrumento vital para la defensa de las instituciones democráticas en la región. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque ha sido objeto de muchas críticas, también ha sido una aliada clave para el escrutinio de la situación de derechos humanos en Colombia, especialmente en contextos de conflicto armado y protestas sociales. Por otra parte, también hacemos parte de lo que es la Comunidad Andina de Naciones, la CAN. Colombia también está integrando organizaciones de carácter subregional como la Comunidad Andina. Esta organización ha buscado fomentar la integración económica, también ha tratado de hacer armonización en las políticas comerciales y también en las políticas de libre circulación de personas. Esto lo ha hecho entre Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Esta organización ha sido importante para Colombia, especialmente en el comercio andino y sobre todo en la regulación del transporte internacional y en temas de migración. Otra organización es la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Ella es muy importante en el campo económico mundial y Colombia es un miembro activo de ella. Su participación es crucial para la defensa de nuestros intereses comerciales, especialmente frente a las disputas arancelarias, lo que son los subsidios agrícolas y el acceso a los mercados internacionales. En la OMC, Colombia ha planteado posiciones firmes, especialmente sobre la necesidad del comercio internacional más equitativo y que tenga en cuenta la realidad de los países en desarrollo. Otra organización es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que es uno de los órganos en donde Colombia ha ingresado más recientemente. El ingreso formal a la OCDE fue en abril del 2020, tras un proceso bastante largo de admisión. La OCDE es conocida como el Club de los Países Ricos y esta viene representando para Colombia un espacio de aprendizaje de estándares internacionales, pero que también nos muestra lo exigente que son. Colombia se está comprometiendo con reformas en gobernanza pública, educación, medio ambiente, transparencia y desarrollo económico. También tenemos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estos son muy importantes en el campo financiero y Colombia es miembro de ellos desde mediados del siglo XX. Estas organizaciones han sido claves en los momentos de crisis económica porque le están otorgando asistencia técnica y financiera al país. Aunque el papel de estas organizaciones ha sido objeto de debates y críticas, sobre todo porque brinda unas condicionalidades de los préstamos bastante polémicas. Su relación con Colombia ha sido relativamente estable si nos vamos a enfocar en las reformas estructurales y en el apoyo presupuestal que se ha tenido de parte de ellas durante la emergencia como la pandemia. Por otra parte, también tenemos la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Colombia está formando parte de la OIT desde 1919. Es una organización que busca promover condiciones laborales dignas. Y para Colombia ha sido fundamental en la vigilancia de los derechos sindicales, en la erradicación del trabajo infantil y en la formación del empleo, lo cual lo ha llevado a tener un empleo más formal. Por otra parte, tenemos la Organización Internacional para la Migración, la OIM.
En los últimos años la OIM ha sido muy importante por su crucial apoyo en el manejo del flujo migratorio venezolano, que está siendo muy fuerte hacia nuestro país. Y Colombia, como miembro, ha trabajado junto a esta organización para implementar programas de regulación y ayuda humanitaria y de reintegración para estos migrantes. También está la Unión de las Naciones Suramericanas, UNASUR y PROSUR. Actualmente está en proceso de redención, pero Colombia fue uno de los miembros fundadores de UNASUR en el 2008. Sin embargo, hubieron desacuerdos ideológicos y se retiró en el 2019. Luego de esto, optó por participar en PROSUR, que es un mecanismo más flexible y pragmático para la cooperación en Sudamérica. Pero, sin embargo, ha estado enfrentando desafíos continuamente. Aparte de estas organizaciones, Colombia también hace parte de otras instancias relevantes como el Banco Interamericano del Desarrollo, BID, la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, la Interpol y muchos otros organismos que complementan su acción multilateral. Viendo el amplio mosaico de organizaciones internacionales a las que pertenece Colombia, nos damos cuenta que es un campo en el que es prácticamente obligatorio que las naciones participen, y Colombia lo está haciendo como una estrategia de inserción inteligente. Aunque Colombia ha sido muy participativa, tenemos que ser conscientes de que aún es un país inexperto, y esto nos puede traer desafíos venideros. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues lo más importante es mejorar las políticas internacionales y la diplomacia. ¿Cómo se puede mejorar la diplomacia? Pues profesionalizando el cuerpo diplomático. Esto nos mantendría al nivel de las organizaciones internacionales y los países que pertenecen a ellas. Ahora, después de haber hecho mención de esta diplomacia, quiero tocar este tema porque creo que es un tema que nos toca a todos. Estamos viendo la diplomacia y creo que la vemos continuamente en las estrategias que utilizan los países para poder llegar a acuerdos unánimes y poder convivir. Pero, ¿qué es en realidad la diplomacia contemporánea? ¿Qué es la diplomacia contemporánea? Esta diplomacia podemos definirla como el conjunto de prácticas, instituciones, enfoques y herramientas que permiten a los estados y a otros actores internacionales interactuar de manera pacífica y estratégica para enfrentarse a un mundo globalizado. Esta diplomacia, a diferencia de la diplomacia tradicional, que fue basada en las relaciones bilaterales, las negociaciones discretas y las normas protocolarias demasiado exigentes, muestra otras características. La diplomacia contemporánea se caracteriza por ser multilateral. ¿Por qué multilateral? Porque involucra múltiples países y organizaciones en la toma de decisiones. Además, es multiactoral, ya que le da espacio a las ONG, las empresas, las universidades y los organismos multilaterales y a la sociedad civil. También es digital, gracias a que hoy en día existen las tecnologías de la información y la comunicación, y por esto la ayuda también a ser transparente y pública, ya que no solo se ejerce a puertas cerradas, sino también frente a la opinión pública. Toda esta definición y contexto le ha dado origen a una transformación. Podemos decir que la diplomacia no ha permanecido estática, al contrario, ella ha ido evolucionando a la par de como lo han hecho las sociedades. Si nos podemos echar un vistazo hacia el siglo XIX, este estuvo marcado por una diplomacia elitista, donde los embajadores eran miembros de la nobleza y las decisiones se tomaban en salones exclusivos. Luego, en el siglo XX, después de las dos guerras mundiales, surgieron nuevas instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, la OTAN, el Movimiento de Países No Alineados, los cuales promovieron una disciplina multilateral. Con la caída del muro de Berlín en 1989 y el fin de la Guerra Fría, podemos decir que entramos en una etapa de reconfiguración del poder mundial. La globalización fue intensificada
Las tecnologías rompieron las barreras geográficas y surgieron desafíos comunes que ningún país podía resolver por sí mismo. Por ejemplo, surgió el cambio climático, las pandemias, la migración masiva, el terrorismo internacional, entre muchos otros. De este modo, nació una diplomacia más compleja, más técnica, pero también más incluyente. Pero esta diplomacia contemporánea tiene ciertas características, como por ejemplo, la diplomacia multilateral se destaca porque las decisiones ya no se toman entre dos países en privado, sino que se hacen foros internacionales con decenas de actores. Por ejemplo, este tipo de diplomacia se ve en las reuniones del G20, las cumbres climáticas de la COP, las asambleas de la ONU, donde se ve que Colombia ha sido un actor activo que está promoviendo las iniciativas de la paz, el medio ambiente y derechos humanos. Por otra parte, la diplomacia económica también se caracteriza por promover tratados de libre comercio en donde se atraen inversiones y se apoyan exportaciones. La diplomacia económica en Colombia ha sido visible a través de los acuerdos como el TLC, el que fue firmado con los Estados Unidos en el 2006 y empezó a tener vigor en el 2012. También estuvo el ingreso a la OCDE en el 2020 y también está la participación en la Alianza del Pacífico desde el 2011. Por otra parte, la diplomacia digital y pública ha transformado la forma de hacer diplomacia, ya que los cancilleres hoy en día manejan mucho las redes sociales. Los embajadores dan entrevistas en YouTube. Las embajadas manejan redes sociales. La diplomacia viene siendo pública y esto ayuda a que se pueda moldear la percepción internacional de un país y el país pueda construir su propia marca y de esa manera generar confianza. Por otro lado está la diplomacia humanitaria y de derechos humanos. Sabemos que en este mundo los derechos humanos son universales y los estados deben posicionarse ante los conflictos, las migraciones forzadas, la violencia de género, la discriminación, entre otros. Colombia, por ejemplo, ha ejercido una diplomacia humanitaria al acoger a millones de migrantes venezolanos y al participar en misiones de paz de la ONU en Haití y el Congo. También se puede destacar que Colombia ha hecho intercambios humanitarios para la libertad de personas que están privadas de la libertad por grupos armados. Esto también hace parte de la diplomacia humanitaria y de derechos humanos. Por otra parte, la diplomacia ambiental es la que ha sido afectada por el cambio climático, el cual es el mayor desafío que hay en nuestros tiempos. Y Colombia, como país megadiverso, ha asumido compromisos internacionales como lo fue el Acuerdo de París en el 2015. También ha impulsado programas con visión ecológica como la Visión Amazonía. También está promoviendo la diplomacia a través de convenciones como la que tuvimos acá en Colombia el año pasado, la COP16, donde se plantean estrategias para el cuidado del medio ambiente. Esto nos muestra que la diplomacia ambiental no solo busca preservar ecosistemas, sino también obtener cooperación internacional para hacerlo. Por otra parte, la diplomacia cultural y científica, podemos decir que la cultura, la educación y el idioma son también herramientas de proyección internacional. Colombia se caracteriza por promover la cultura a través de la Cancillería, el Instituto Caro y Cuervo y las embajadas. También establece acuerdos de cooperación educativa con países de todo el mundo. Pero no todo es tan fácil, no todo es progreso. En esta nueva diplomacia también se tienen que enfrentar enormes retos. Por ejemplo, la sobreinformación o los fake news que pueden poner en riesgo la credibilidad de un Estado. También está la asimetría del poder entre los países del norte y del sur global, lo que se le pueden llamar las potencias económicas mundiales. Está el debilitamiento del multilateralismo
cuando las potencias deciden actuar de manera unilateral. Está la complejidad del nuevo orden mundial, que tiene actores que no son estatales, que también influyen en la política internacional. Están las redes terroristas, las corporaciones tecnológicas y también afectan el sector financiero. Viendo todo desde este punto de vista, Colombia debe fortalecer su capacidad diplomática, no solo con tener embajadas, también se necesita personales capacitados, presencia de espacios estratégicos, autonomía frente a intereses externos y una visión a largo plazo que combine los intereses nacionales con la responsabilidad global. Por otra parte, ha surgido un nuevo actor, la diplomacia ciudadana. Quiero referirme a este concepto porque merece mucha atención. Hoy cualquier persona con una red social puede influir en la imagen internacional de su país. Los estudiantes, los artistas, los científicos, los migrantes, los activistas, todos ejercemos una forma de diplomacia cotidiana. Somos puentes entre culturas, somos voces que trascienden fronteras. Continúa con la exposición nuestro compañero Carlos Alberto Barreto. A continuación les estaré hablando sobre la política exterior colombiana. La política exterior de Colombia ha estado históricamente marcada por una atención de necesidad hacia la inserción internacional y la búsqueda autónoma de un contexto global cambiante. Desde el siglo XX hasta hoy en día, el país ha oscilado la política claramente alineada con Estados Unidos, ya que ha tenido tímidos intentos por diversificar sus relaciones diplomáticas. En esta situación se plantea interrogantes sobre coherencia, soberanía, eficiencia y sobre la política exterior colombiana en una función de los intereses nacionales y regionales. Este tema también se analiza críticamente, ya que la política exterior de Colombia y sus logros y limitaciones a desafíos se va evaluando su coherencia estratégica y su impacto en la imagen del país a nivel global. Si hablamos en términos de desarrollo, Colombia ha sido tradicionalmente uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos de América Latina, ya que su plan, el Plan de Colombia, inició en el año 2000, consolidando una relación de cooperación centrada en la lucha contra el narcotráfico, la insurgencia, ya que esta alianza trajo beneficios como el apoyo financiero, logístico y también generó una alta dependencia que condicionó la agencia internacional colombiana a los intereses de Washington, teniendo así la subordinación de la política exterior estadounidense y también limitando el margen de maniobra en Colombia frente a organismos multilaterales y a sus vecinos regionales. Colombianos también que han tenido una escasa integración regional, a diferencia de los países como Brasil, México o incluso Chile, Colombia ha demostrado una baja capacidad para liderar o integrarse de manera sólida en proyectos regionales, iniciativas como UNASUR, CELAC o ALBA, que han contado con escasa participación o protagonismo colombiano, que debido en parte a una visión diplomática que se ha centrado en la bilateral y en acuerdos libres de comercio más que la cooperación política regional, ya que en esta posición se ha afectado la percepción de Colombia como un actor distante en la escena de Latinoamérica, ya que ha tenido cambios recientes en la búsqueda de la autonomía. Puedo decir en lo personal que en los últimos años, especialmente con gobiernos más recientes, se ha dado pequeños esfuerzos por diversificar las relaciones exteriores, ya que si vamos fortaleciendo unos vínculos, puede ser con Europa, Asia y organismos multilaterales. También se ha visto una apertura a temas como cambio climático, los cuales también han tenido los derechos humanos y la inmigración. No obstante, estos avances se han sido inconsistentes y muchas veces subordinados a crisis internas o intereses electorales, teniendo así pequeños desafíos actuales como Venezuela, la inmigración y la diplomacia climática, ya que la crisis venezolana
ha puesto a prueba la capacidad de Colombia para liderar soluciones diplomáticas sostenibles. Más allá del discurso, puede decir que hay unas pequeñas confrontaciones. Además, la llegada de millones de inmigrantes ha exigido respuestas bilaterales y multilaterales, ya que muchas veces han sido improvisadas. Y en paralelo, la política exterior colombiana enfrenta el reto de posicionarse como un actor relevante en temas globales como el medio ambiente, especialmente siendo uno de los países con mayor biodiversidad y a la vez vulnerabilidad a cambio climático. Para concluir el tema, la política exterior colombiana refleja las contradicciones de un país que aún más allá no logra consolidar una visión estratégica clara, ya que su autonomía es coherente con sus intereses nacionales, aunque se han dado avances importantes hacia la dependencia histórica de Estados Unidos, la falta de liderazgo regional y la débil institucional diplomática. Siguen siendo obstáculos para una inserción internacional más soberana y eficaz para construir una política exterior de verdad raramente transformadora. O sea, Colombia debe apostar por una diplomacia más activa, ya que sea multilateral y enfocada en un desarrollo sostenible hacia los derechos humanos y la integración regional. Solo así podrá proyectar una imagen coherente con sus aspiraciones como nación moderna y plural en este siglo XXI. También puedo decir que lo más valioso es que no se limita a describir hechos, sino que plantea una postura. O sea, Colombia ha estado marcada por la dependencia y ha perdido oportunidades de liderar regiones. Además, que Colombia conecta también con los temas globales como el cambio climático, la migración y los desafíos diplomáticos del país. También, si buscamos hacerlo más contundente aún, se podría reforzar algunos puntos, como ejemplo, el restablecimiento de relaciones con Venezuela bajo el gobierno de Gustavo Petro. También está la postura de Colombia frente al conflicto de Israel-Palestina o la guerra de Ucrania. También están los casos específicos de participación en cumbres multilaterales. Esto le daría más peso argumentativo a la actualidad. Bueno, le doy paso al siguiente tema acerca de la evolución del orden mundial contemporáneo y el actual proceso de globalización. Puedo decir que el orden mundial contemporáneo ha experimentado profundas transformaciones a raíz del proceso de globalización. Si lo vemos desde el punto de vista desde la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría hasta la creciente influencia de potencias emergentes como China y el sistema internacional, ha transitado de un mundo unipolar hacia una configuración cada vez más multipolar. En este proceso se ha visto atravesado por fenómenos complejos, acerca como la expansión del neoliberalismo, la interdependencia económica, las crisis migratorias, el cambio climático y la resolución tecnológica. Puedo decir y analizar críticamente cómo ha evolucionado el orden mundial en el contexto de la globalización y los actores que discuten su homogénea y los desafíos estructurales que enfrentan los Estados-nación en este nuevo escenario. Si lo interpreto de manera hacia el desarrollo, puedo decir que con el colapso de la Unión Soviética en 1991, el mundo ha experimentado una breve etapa unipolar, con Estados Unidos como la única superpotencia. Pero sin embargo, esta homogénea ha sido desafiada desde el comienzo del siglo XXI por el ascenso de China, ya que el surgimiento geopolítico de Rusia y el crecimiento de potencias regionales como la India y Brasil. También puedo decir que la globalización
le ha hecho facilitar la circulación de capitales tecnológicas y conocimientos que ha permitido que nuevos actores disputen el poder y la influencia global, erosionado y como el dominio exclusivo de un occidente. Si metemos el tema de la globalización y la fragmentación, puedo decir o puedo cuestionarme que hay una pregunta, paradojas del orden mundial. Paradójicamente, digo, ya que la globalización no ha conducido a una mayor integración política, ni a un sistema internacional más cooperativo. Al contrario, puedo decir que ha generado tensiones, desigualdades y resistencia, ya que la creciente interdependencia económica ha expuesto a los países a crisis financieras globales, como la del 2008, y ha puesto en cuestión de capacidades de los estados para proteger sus economías, además que los fenómenos como el auge del nacionalismo, el proteccionismo y la desinformación digital están fragmentando el consenso global sobre temas clave como el comercio, el multilateralismo y los derechos humanos, teniendo como una rendición del poder tecnológico, informativo y las redes. Si hablamos de este poder en el orden mundial, ya no se mide únicamente con el poderío militar o del PIB, sino por medio de tecnología, ya que la inteligencia artificial, el control de datos y las redes digitales son hoy instrumentos centrales de las influencias o empresas tecnológicas, puedo decir como la de Google, la de Amazon o la de TikTok, que tienen más poder que muchos estados en términos de capacidad de influencia global, ya que esto ha generado un nuevo campo de disputa donde el poder blando, el cultural, el informativo y el tecnológico se vuelven tan relevantes como el poder duro, haciendo nuevos desafíos globales, teniendo el medio ambiente, la migración y la pandemia. Puedo decir también que el orden mundial enfrenta desafíos que no pueden resolverse de forma unilateral. La pandemia del COVID-19 demostró que las limitaciones del país o del sistema internacionales para articulaciones, respuestas o coordinadas, ya que el cambio climático exige una transformación radical de los modelos del desarrollo, mientras que las crisis migratorias revelan lo contrario, entre el discurso globalista y la práctica soberanista de los estados. En este contexto, puedo decir que los organismos multilaterales como la ONU, OMC, OMS enfrentan una crisis de legitimidad eficiencia, teniendo en cuenta que el orden mundial es contemporáneo, está muy lejos de ser estático, ya que es constante rendición bajo el impacto del proceso de la globalización. Aunque se esperaba que la globalización consolidara un mundo más integrado, cooperativo, hacia la realidad que ha sido más compleja de nuevas potencias que ha sugerido los conflictos que se han diversificado y las instituciones transicionales que muestran signos de agotamiento, que la evolución hacia un sistema multipolar plantea tanto oportunidades como riesgos que se pueden fomentar una mayor diversidad de perspectivas globales, pero también puede generar mayores conflictos si no se fortalece el diálogo multilateral. En este escenario, el reto principal del siglo XXI es diseñar un nuevo orden mundial más justo, sostenible y verdaderamente global. Desde mi perspectiva, hago como una base crítica hacia la transformación del orden mundial de la era de la globalización. Es que en la actualidad, el orden mundial no está en una crisis implementada por factores coyunturales, sino que porque está estructurada que queda obsoleta, frente a las nuevas dinámicas de poder global, profundamente
alteradas por la globalización, y que en este caso es el proceso que prometía una mayor integración, prosperidad o compartida de una cooperación internacional que ha tenido efectos contradictorios, si bien ha interconectado las economías y se ha acelerado como un intercambio de información. También puedo decir que ha profundizado desigualdades y debilitando las soberanías estatales y está observando rivalidades geopolíticas. Puedo decir que en primer lugar, puedo decir que la idea de un mundo unipolar liderado por Estados Unidos ha perdido fuerza, ya que la emergencia de China como superpotencia económica y tecnológica, junto con el resurgimiento de Rusia como actor militar, ha dado lugar a un sistema multipolar y una disputa. No obstante, esta multipolaridad no se traduce de un equilibrio, sino de una competencia caótica sin reglas claras ni consenso duradero, ya que vamos debilitamiento de instituciones como la ONU y la OMC, que refleja esta crisis de gobernanzas globales. Por segundo, puedo decir que la globalización ha transformado la naturaleza del poder internacional. O sea, que podemos decir que hoy en día quien controla la información, la tecnología y las cadenas de suministros posee más influencia que quien simplemente domina territorios. También los Estados Unidos y China no solo compiten por influencia económica, sino que también por el dominio tecnológico y de la narrativa del siglo XXI, ya que esto ha derivado de una guerra fría digital, donde la competencia ya no se libra en campos de batalla, sino convencionales, sino en redes, algoritmos o bases de datos. Además, el orden mundial heredado del siglo XX se demuestra ineficaz frente a los desafíos, ya que se han hecho transnacionales hacia la parada de la pandemia del COVID-19, ya que el cambio climático y las migraciones masivas exigen unas soluciones colectivas que el actual sistema no logra articular, o sea, dando las respuestas fragmentadas a la pandemia, donde cada país actuó de forma individual, incluso compitiendo por vacunas, iniciando la cooperación internacional. O sea, lo mismo ocurre con el cambio climático, donde los compromisos multilaterales son insuficientes ante los intereses económicos o corto o a largo plazo. Finalmente, para terminar, puedo decir que la globalización ha alimentado nuevas formas de exclusión y resentimiento, ya que porque millones de personas sienten que los desafíos del sistema internacional están concentrados en élites políticas y no en lo económicas, y esto ha impulsado a fenómenos como el nacionalismo, el populismo y la desconfianza hacia el orden global. Si lo vemos de países como Estados Unidos, Reino Unido, Brasil o Italia, han experimentado giros internos hacia posturas más proteccionistas y escépticas del multilateralismo, ya que lo que ha debilitado aún más el concepto global. Para concluir, también puedo decir que el orden mundial contemporáneo está atravesando un proceso de configuración más que de una simple crisis. O sea, la globalización ha ampliado el campo de juego, pero ha desdibujado las reglas. Lo que hoy se debate no es solo quién lidera el mundo, sino qué tipo de orden queremos. Uno basado en el equilibrio multipolar y la cooperación, o un fragmento por rivalidades, desigualdades o incertidumbres. Hacia el desafío actual no es detener la globalización, sino de transformarla en una herramienta verdaderamente incluyente, o sea, regulándola y orientándola hacia el bien común global.
Continúa nuestra compañera Ana María Rangel Carrillo. Hola a todos, bienvenidos a esta presentación donde exploraremos dos temas cruciales para entender el mundo actual y el papel de Colombia en él. Los dos temas que trataremos son los conflictos políticos contemporáneos y el futuro de las relaciones internacionales. Comencemos por adentrarnos en el complejo panorama de los conflictos políticos contemporáneos. Este tema va más allá de simples desacuerdos entre naciones. Hablamos de situaciones donde la violencia se convierte en una herramienta significativa, impulsada por objetivos y motivaciones políticas. Para comprender mejor estos conflictos es vital considerar algunos elementos clave. En el primer lugar, la multiplicidad de actores. Ya no solamente vemos estados enfrentados, sino que también organizaciones internacionales como lo es la ONU y la OTAN. Otros también son los grupos armados no estatales como las guerrillas y organizaciones terroristas. También lo que son los movimientos sociales con demandas políticas, empresas multinacionales con intereses tanto económicos como políticos, entre otros. En el segundo lugar, las causas complejas. Raramente un conflicto tiene una única raíz. Son el resultado de una intrínseca combinación de factores históricos que han dejado tanto heridas sin sanar, tensiones políticas por el poder, luchas por los recursos económicos, divisiones sociales y culturales profundas, y las disputas religiosas y las controversias territoriales. Otro aspecto crucial es la naturaleza hídrica de muchos conflictos actuales. Ya no se trata solo de la guerra convencional entre ejércitos, sino veamos una mezcla también peligrosa de guerrillas, técnicas terroristas, ataques cibernéticos, campañas de desinformación masiva y otras técnicas no militares, las cuales buscan desestabilizar y alcanzar los objetivos políticos. Además, es fundamental entender las decisiones internas e internacionales de estos conflictos. Lo que comienza como un problema interno en un país puede rápidamente escalar a nivel regional e internacional, generando lo que son flujos de refugiados, provocando la intervención de potencias extranjeras y siendo influenciados por dinámicas globales más amplias. Lamentablemente, los conflictos políticos contemporáneos suelen tener un impacto humanitario devastador. La pérdida de lo que son la pérdida de vida, el desplazamiento forzado de poblaciones, las crisis alimentarias, la destrucción de infraestructuras básicas como son algunas de las terribles consecuencias que dejan a su paso. Finalmente, el análisis de estos conflictos también implica la búsqueda de solución. Esto abarca los esfuerzos diplomáticos para prevenir su escala, la estrategia para gestionar una vez que han comenzado los procesos de negociación para resolverlos de manera pacífica y las indicativas para construir una paz duradera tras el cese de la violencia. Ahora nos realizamos la siguiente pregunta: ¿por qué es importante entender todo esto para Colombia? Bueno, en primer lugar, para nuestra experiencia propia, Colombia ha vivido y sigue experimentando las complejidades de diversos conflictos políticos internos. Un ejemplo claro
de estos conflictos internos es el prolongado conflicto armado entre el gobierno colombiano y varios grupos guerrilleros, siendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, los más conocidos. Este conflicto, que se extendió por más de 5 décadas, el cual tuvo sus raíces en la desigualdad social, en la economía y la exclusión política y la lucha por la tierra. A lo largo de los años involucró a diversos actores, incluyendo guerrillas de izquierda, grupos paramilitares de derecha, narcotraficantes y las fuerzas de seguridad del Estado. Las consecuencias de este conflicto interno han sido devastadoras para Colombia, incluyendo millones de víctimas, entre muertos, desplazados, desaparecidos y heridos, así como un impacto significativo en la economía y la estructura social del país. Esto nos otorga una perspectiva única y una valiosa experiencia en el análisis de lo que son las dinámicas de conflicto en la búsqueda de caminos hacia la paz. En segundo lugar, por el impacto regional, los conflictos en países vecinos pueden tener implicaciones directas para nuestra seguridad fronteriza, nuestra economía y también los flujos migratorios hacia nuestro territorio. En tercer lugar, nuestras participaciones internacionales. Colombia pues tiene la oportunidad y la responsabilidad de participar activamente en iniciativas internacionales para así prevenir y la resolución de lo que son los conflictos entre regiones del mundo, compartiendo las lecciones aprendidas y contribuyendo a la construcción de una paz global, digámoslo así, más sólida. Finalmente, para el aprendizaje, para el futuro, estudiar estos conflictos contemporáneos a nivel global nos ofrece lecciones cruciales para fortalecer la consolidación de la paz en nuestro propio país y para prevenir la petición de la violencia en el futuro. Continuaré hablando del futuro de las relaciones internacionales, las características y también su estructura. Bueno, ahora bien, cambiando de perspectiva y mirando hacia el futuro, nos realizamos la siguiente pregunta: ¿cómo podrían ser las relaciones internacionales en los próximos años o décadas? Pues bien, esto no se trata pues de una predicción certera, sino de analizar las fuerzas que están moldeando el presente para identificar posibles tendencias y escenarios futuros. Un factor clave es el cambio de la distribución del poder. Estamos viendo una posible evolución hacia un mundo más multipolar, con el acceso de nuevas potencias económicas y políticas, lo que desafía el orden unipolar del pasado. El impacto de la tecnología será transformado a veces en avances en inteligencia artificial, ciberseguridad, biotecnología e incluso la exploración especial tendrán profundas implicaciones en la que es la seguridad, la economía, la diplomacia, la forma en la que los países interactúan.
Los desafíos transnacionales seguirán ganando importancia. Los problemas como el cambio climático, las pandemias, el territorio internacional, la proliferación de armas y la migración requieren pues una cooperación global sin precedentes. Lo que es la evolución de las normas e instituciones internacionales es otro aspecto crucial. Podríamos ver transformaciones en el derecho internacional, en la efectividad de las organizaciones internacionales y en las reglas que rigen la conducta de los estados. Los nuevos actores y dinámicas también juegan un papel crucial, ya que los actores no estatales, la influencia de la opinión pública global a través de las redes sociales y la creciente interconexión de la sociedad civil tendrán un impacto significativo. Finalmente, la interconexión y la globalización seguirán profundizando, creando así una mayor interdependencia económica, social, digital entre los países, lo que a su vez moldeará sus relaciones, las relevancias que éstas tienen en el tema para Colombia, realizándonos la siguiente pregunta: ¿cómo impacta este futuro potencial en Colombia? Bueno, en primer lugar, la planificación estratégica se vuelve fundamental. Comprender estas posibles tendencias es crucial para nuestro país. Puede diseñar unas políticas exteriores y estratégicas de desarrollo a un largo plazo que nos permita así prosperar en un mundo cambiante. En segundo lugar, el análisis del futuro nos permite la identificación de oportunidades y amenazas. Podemos anticipar nuevas áreas de comprensión internacional y los posibles desafíos que deberemos enfrentar para así proteger nuestros intereses. En tercer lugar, la adaptación y la resiliencia será clave. Entender las posibles transformaciones nos ayudará a prepararnos y adaptarnos de manera efectiva en un entorno internacional en constante evolución. Finalmente, la definición de nuestro rol. Reflexionar sobre el futuro de las relaciones internacionales nos permite a nosotros como colombianos definir el papel que aspiramos a jugar en el escenario global y cómo podemos contribuir a la construcción de un orden internacional más justo, más estable y que responda a los desafíos del siglo XXI. Por otra parte, llegando a una conclusión, en pocas palabras, comprender los conflictos políticos contemporáneos y analizar el futuro de las relaciones internacionales son tareas esenciales para cualquier actor, tanto en el escenario global y que Colombia no es la excepción. Nuestra experiencia, nuestra ubicación estratégica y nuestra visión del futuro nos permite participar activamente en la constitución de un mundo pacífico y próspero. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Continuando con la exposición, entramos al tema de la integración regional basados en las relaciones internacionales. El óptimo aprovechamiento de las potenciales del desarrollo del país y la reducción de los desequilibrios regionales exige el uso de instrumentos potentes, como la planificación estratégica territorial con visiones a largo plazo, que permita a las entidades territoriales posicionarse de manera competitiva en los escenarios nacionales e internacionales
y constituirse en autogestores de su futuro a través de la consolidación del proceso de descentralización. Planificar prospectivamente y estratégicamente un territorio permite ser más eficientes y eficaces en el logro de los resultados y en el impacto orientado al desarrollo. Implica entender el carácter dinámico e interdependiente que caracteriza cada territorio y particular y diseñar e implementar procesos técnicos políticos de reflexión, de definición de objetivos, acciones y metas, dirigida en construcción de un futuro compartido. A través de este proceso de planificación estratégica se busca construir consensos sobre la agenda de desarrollo que suministren rutas a largo plazo a las instituciones, estimulando la convergencia entre los actores públicos, privados y sociales. El departamento del Cesar tiene una doble connotación: es Caribe y es fronterizo. La primera hace referencia a su identificación con los 8 departamentos del Caribe. A pesar de no tener límites con el mar, ello es así porque ancestralmente han compartido la misma cultura, costumbres, expresiones artísticas y comportamientos sociales y económicos que caracterizan al caribeño. El carácter fronterizo lo adquiere porque 9 de sus 25 municipios tienen límites con la frontera hermana de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual lo hace partícipe de las dinámicas que implican las relaciones binacionales, la diversidad social, étnica, cultural y natural del Caribe. Justifica la importancia de visionar el territorio del Cesar como un espacio geográfico con ventajas comparativas y competitivas que contribuyan al desarrollo regional, siendo esta una de las razones principales que motivó al proceso de Visión 2032 Cesar Caribe, obedeciendo a la necesidad de articular la organización territorial del Cesar dentro de un enfoque regional que permita responder a las demandas sociales, culturales y económicas que exigen la población en el marco de las dinámicas regionales, nacionales y globales. Si bien la situación actual del departamento del Cesar ha mejorado en los últimos años, aún revela un notable desequilibrio entre el uso de los recursos naturales, las condiciones ambientales, las actividades productivas, las organizaciones y la convivencia social, que generan la necesidad de diseñar e implementar instrumentos de planificación y gestión del desarrollo, comprometiendo la voluntad política de la población cesarense y de sus instituciones, para el logro de las metas y los resultados en el corto, mediano y largo plazo, propicien un mejor nivel de vida de los cesarenses. En este reto que ha llevado la autoridad territorial, con políticas, programas, planes y proyectos específicos y diferenciados de acuerdo con las potencialidades y necesidades del territorio mismo, armonizados con los objetivos de desarrollo a nivel regional y nacional, acorde con las tendencias mundiales. La integración regional del departamento del Cesar en Colombia, basada en las relaciones internacionales, se enfoca en fortalecer su posición en el mercado global y regional a través de acuerdos comerciales, cooperación económica y técnica y participación en organizaciones de integración. Esto incluye aprovechar los acuerdos de libre comercio y las oportunidades que ofrecen el organismo, como la Asociación Latinoamericana de Integración, en sus siglas, la ALADI. Como ya lo habíamos mencionado antes, Colombia, a través de acuerdos de libre comercio con países como Chile, México y Venezuela, facilita el comercio y la inversión en el departamento del Cesar. Estos acuerdos permiten a los productores del Cesar acceder a mercados más grandes y diversificados, impulsando el crecimiento económico y la competitividad. También busca la cooperación económica y técnica con países como Corea, China y Japón. Esta cooperación puede generar beneficios directos para el departamento del Cesar a través de la transferencia de tecnología, capacitación y la implementación de proyectos de desarrollo. La Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI,
promueve la integración regional y la creación del mercado común latinoamericano, lo que podría beneficiar al departamento del Cesar al facilitar el comercio con otros países de la región. La integración regional y global permite a los productores del Cesar expandir sus mercados, obtener insumos más competitivos y acceder a nuevas tecnologías, lo que fortalece la economía local y crea oportunidades de empleo. A pesar de los beneficios de integración, también exigen desafíos, como la necesidad de adaptar la infraestructura local, promover la innovación y la capacitación de la fuerza laboral para que puedan aprovechar las nuevas oportunidades. Continuando con la temática, pasamos a un nuevo tema, el cual es el Estado como actor internacional. Si bien el conflicto colombiano no es la causa de todos los males del país, sí contribuye de manera decisiva a que Colombia se perciba como el país problema, no solo en lo regional, sino también en lo global. La crítica de la situación de los derechos humanos, los estragos del medio ambiente, la imposibilidad de una adecuada inserción en el proceso de globalización y los propósitos de la integración, la movilidad humana forzada por la violencia y el problema mundial de las drogas son solo algunos de los temas que evidencia que la agenda colombiana coincide en lo fundamental con lo internacional. Sin embargo, Colombia ha sido remisa a aceptar a la comunidad internacional como actor en la solución de su conflicto armado. Cuando por primera vez la Comisión de Conciliación Nacional lo propuso en 1995, surgieron voces que sostenían la absoluta autonomía del país para afrontar un tema considerado estrechamente ligado a la soberanía nacional. Solo recientemente ha habido un reconocimiento mayor de la interdependencia de las naciones y una aceptación para el logro de la paz. Además de un gran esfuerzo interno, se requiere de una colaboración activa de los organismos internacionales, de los gobiernos amigos y de las organizaciones no gubernamentales. Es importante resaltar que el Estado colombiano se posiciona como un actor internacional multifacético, involucrado en diversos escenarios y con distintos objetivos. Su papel principal se centra en la defensa de sus intereses nacionales, la promoción de la cooperación internacional y la participación en foros globales. El Estado colombiano busca proteger su territorio y asegurar su independencia política, económico y social. Participa activamente en acuerdos y tratados con otros países, así como las organizaciones internacionales, para promover la paz, el desarrollo y la cooperación en áreas como el medio ambiente, la salud y la seguridad. También ha buscado activamente la resolución pacífica del conflicto interno, buscando la colaboración internacional para lograrla. Con respecto a su diplomacia económica, Colombia ha implementado acuerdos de libre comercio, como ya sabemos, y busca fortalecer sus relaciones comerciales y de inversión con otros países. Esto debe centrarse muy bien Colombia en mirar qué estrategia tomar, que no abandone como tal la economía o, como ya se ha visto antes, que abandonó o no implementó estrategias que protegieran al sector agrícola, y lo que perjudicó de gran medida a ese sector. El ejemplo más palpable que vimos aquí en el Cesar, y sobre todo más aún aquí en el municipio, fue el tema del algodón. Esta era una región algodonera y desde el Tratado de Libre Comercio, como no se protegió ese sector, eso decayó en gran medida, no solamente aquí a nivel local ni regional, sino a nivel nacional. Esto trae consigo desafíos económicos como las desigualdades sociales y las dificultades económicas, las cuales pueden afectar la percepción del país en un contexto internacional. La globalización y la creciente interdependencia entre las naciones requieren que el Estado colombiano se adapte a su política exterior según las perspectivas. Es necesario fortalecer el servicio exterior, profesionalizar la diplomacia y buscar la colaboración con diversos actores, lo cual hace preguntarnos cuál ha sido el papel actual del gobierno en Colombia con respecto a las relaciones internacionales.
Bueno, el gobierno actual de Colombia ha desarrollado una política exterior basada en la diversificación de relaciones internacionales y el fortalecimiento institucional. Se ha enfocado en la integración regional y en la consolidación de la paz, además de posicionarse como un referente en la lucha contra el terrorismo y el problema mundial de las drogas. En términos de cooperaciones internacionales, el actual gobierno ha pasado de ser un país receptor de ayuda a convertirse en un oferente, compartiendo su experiencia en áreas donde ha desarrollado una gran capacidad técnica y operativa. También ha buscado fortalecer sus relaciones bilaterales con otros países estratégicos, promoviendo el comercio y la inversión y el intercambio tecnológico. Podemos ir concluyendo que el gobierno actual, encabezado por el presidente de la República, Gustavo Petro, ha adoptado una política exterior activa y dinámica, enfocada en fortalecer las relaciones internacionales a través de la cooperación, el multilateralismo y la defensa de los derechos humanos, buscando un papel más prominente en la escena internacional. Muchas gracias. Y así fue documentada nuestra exposición sobre los temas de las relaciones internacionales de Colombia. Ahora queremos abrir el debate con nuestros compañeros con respecto a la pregunta de cuál ha sido el papel actual del gobierno con las relaciones internacionales. Los invito a participar y abramos el debate.